Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves 7 de julio del año 2022. Tertulia 3-1, 3 acá, una voz a distancia. Empiezo por ella, por Cecilia Aguiluz, que nos acompaña desde Salto. Buen día, Cecilia. Buenos días, un saludo a todos. Y después voy con los saludos a los tres que están acá, los tres. ¿Por quién empiezo? Esteban Valenti, buen día. Más cerca del micrófono. Antártida, para tener una idea de lo privilegiado que somos acá en Montevideo. El tiempo en la Antártida, sí, lo estábamos dando algunos días, hoy no estuvo. Bueno, Daniel Superviel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y el último saludo para Juan Pedro Mir. ¿Cómo te va, Juan Pedro? Muy bien, muy buenos días. Primer tema, uno de los temas del día de hoy. El PIT-CNT convocó para hoy a un paro general parcial de 9 a 13 horas que incluye una movilización desde Plaza Independencia hasta el Palacio Legislativo. Esa marcha está llegando en este momento acá, justamente frente al Victoria Plaza, frente al estudio de En Perspectiva y Radio Mundo. ¿Cuál es la consigna de la jornada? Con el pueblo, por nuestros derechos, contra el ajuste regresivo. Según la plataforma que se divulgó en la página web del PIT-CNT, la medida es para manifestarse contra el hambre y la carestía, por trabajo digno y de calidad, por salario, por una seguridad social integrada, en contra del aumento de edad jubilatoria, en defensa de la negociación colectiva y en defensa de las empresas públicas y su rol social. Ayer, Marcelo Abdala, presidente de la Central, adelantó, hablando con Subrayado, que en la oratoria habrá reclamos, por ejemplo, por los recursos asignados en la rendición de cuentas. En un contexto en que nosotros vemos el Producto Bruto Interno está creciendo, no se le otorga partida alguna a la Universidad de la República en esta rendición de cuentas, está creciendo la desigualdad porque simultáneamente que hay rebaja salarial, que los nuevos empleos generados no son de la misma calidad que tenían antes de la pandemia, al crecer el Producto Bruto Interno y en el hecho de que un conjunto sumamente minúsculo haya logrado depositar 9.000 millones en el sistema financiero, te habla de una sociedad que se está haciendo cada vez más desigual. Bueno, ¿cómo examinan ustedes esta movilización que está en curso, que justamente está desarrollándose en este momento? Empezamos contigo, Cecilia, tú que estás lejos de la Plaza Independencia. Bueno, yo soy la que menos puedo decir en vivo y en directo, porque estamos hablando de algo que está pasando, porque estoy lejos, estoy a 500 kilómetros. No, pero supongo que allí en el interior también se cumple el paro, ¿no? Con otras características, pero se cumple también. Sí, en todos lados, bueno, pero ahí es la movilización mayor. Sí. En realidad, yo estuve leyendo las plataformas y estuve, mirando, es normal, es parte de un derecho además hacer este tipo de paros, pero además estamos frente a desde mi punto de vista, a la última rendición de cuentas importante de este gobierno. Porque la próxima, en el 2023, va a ser previa al año electoral, ya hay un montón de cosas que no se pueden tocar, por decirlo de alguna forma, pero además ya estamos prácticamente en la parte folclórica que se entra en lo que tiene que ver con una elección y que bueno, ya las cosas no son tan significativas desde el punto de vista de las reformas que se puedan hacer. Por lo tanto, recién estoy mirando un poco la rendición, pero es el punto del PIT-CNT, así que me parece oportuno que se haga un paro y una movilización y que se hagan los reclamos que se tengan que hacer. Teniendo en cuenta además que es la última vez que se puede hacer incluir cosas importantes porque, reitero, desde mi punto de vista, la próxima rendición no va a cambiar la aguja de muchas cosas. No es el único tema de la plataforma, ¿no? Es un tema, claramente, pero no es el único, como decía yo recién en el resumen. Por ejemplo, aparecen preocupaciones por la reforma de la seguridad social, se plantea la oposición al aumento de la edad jubilatoria, está la situación del aumento de precios que se ha venido dando, el desempleo consiguiente. Bueno, hay varios puntos. Entonces, Juan Pedro. Sí, hay varios puntos que exceden ampliamente la rendición de cuentas, que tienen que ver con parte de la disputa entre los distintos posicionamientos de modelo de país, ¿no? Me parece muy bien que el PIT-CNT plantee
la presencia o la discusión en torno a la seguridad social. Me parece que también es como uno hace muchos años que está en esto, ¿no? Pero es como que siempre se está discutiendo lo mismo, más allá del lugar del mostrador en que esté el eventual gobierno, la eventual oposición y las alianzas sociales en torno a eso. Y ¿Cómo es eso? A ver. Claro, si uno toma, por ejemplo, un diario de la década del 90 y ve la plataforma del PIT-CNT de la década del 90, no va a cambiar sustancialmente frente al gobierno blanco o colorado de la época. Y si toma un diario de la década del 2010, quienes oponían al gobierno en su momento, los sectores del agro, los sectores hegemónicos de determinadas áreas del país, se mantenían el mismo discurso contra el gobierno de entonces. Entonces creo que los dos lugares del mostrador en cuanto a modelo de país están claramente planteados y este es un escenario más de esa lucha. El punto es que uno ve que hay temas que siguen estando ocultos o tapados atrás de los ruidos y atrás de esto, que es lo que a mí me preocupa sustancialmente, ¿no? Que el mundo es más desigual, el Uruguay va a ser más desigual, es así, y va a ser más desigual, y el mundo va a ser más desigual. Y los caminos que tenemos para sustanciar esa desigualdad o eliminar esa desigualdad, más o menos tenemos todos claros cuáles son. La ciencia, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la educación, el desarrollo de la competitividad nacional, y esos puntos me parece que están fuera del debate público y están fuera concretamente de esta plataforma que está puesta arriba de la mesa. Entonces yo creo que más allá de la rendición de cuentas, una rendición de cuentas que me parece que uno de los puntos flacos que tiene es que no le da la importancia a la ciencia, a la tecnología y a la investigación, que es el punto central de acá en la mirada a largo plazo. Creo que es uno de los puntos que a mí me preocupa y bueno, y ojalá no quede más como un ruido, el medio común, otro escenario de una batalla más a largo plazo. Y hay cosas que me llaman la atención, porque se acaba de firmar un acuerdo salarial entre COFE y el gobierno, entre los sindicatos de la enseñanza y el gobierno, hay un acuerdo en torno a la recuperación salarial, ¿no? Entonces es como que es necesario mostrar las plumas del conflicto para seguir ocupando la agenda pública. Y los temas realmente que uno humildemente entiende que son realmente importantes y sobre todo el tema de la pobreza extrema también, quedan tapados. Ajá. Daniel. Bueno, yo para los oyentes que no están viendo la televisión y no ven a veces cuando la cámara panea lo que es la Plaza Independencia acá abajo, contarles un poco el panorama, ¿no? Se ven... Esta vez están, porque hace 2 jueves vimos a la FUS parando, manifestando, creo que era por el tema de Casa de Galicia. Bueno, ahora podemos ver, gente vestida con sus mamelucos de trabajo, eso me llamó la atención esta vez, porque claro, es un paro de todos los sectores. Pero es parcial también. Es parcial, hasta las 13. Hay bombos, hay fuegos, hay camiones que pasan tocando bocina, hay bubucelas como en Sudáfrica. Y prácticamente no hay policías, ¿no? Prácticamente no hay vallas en torno a lo que es la torre ejecutiva, lo que habla a ciencia cierta de lo que es la forma de manifestarse en Uruguay. O sea, no me extraña y me parece hasta un sano ejercicio democrático que el PIT-CNT salga a protestar contra esta ley de rendición de cuentas, y todo eso en el marco de una lógica clara y que yo celebro y apoyo. Ahora, después de eso, digo, nada nuevo bajo el sol. ¿No? Nada nuevo bajo el sol. Son, como decía Juan Pedro, las mismas reivindicaciones de siempre, y ahí se cuela un punto que a mí me parece que es un acto de que merecemos discutirnos, pero también merecemos sincerarnos. Dice, no al aumento de la jubilación en la nueva reforma de la Seguridad Social. No al aumento de la edad jubilatoria. No al aumento de la edad jubilatoria. Y eso todos sabemos que está yendo contra el sentido común, contra lo que está pasando en el mundo, contra la propia subsistencia del sistema de previsión social. Acá hay que aumentar la edad en la que nos jubilamos para poder sostener lo que es la reforma de la Seguridad Social. Entonces, si empezamos a discutir sobre premisas que naturalmente y el sentido común nos dice, si aumentó la ley, la expectativa de vida de los uruguayos, si cada vez nacen menos uruguayos, ¿cómo vamos a hacer si no aumentamos la edad de jubilación? Si vivimos más, vivimos 20 años más, 10 años más cuando se fijaron la jubilación. Entonces empezamos a discutir sobre eslóganes que quedan arriba de la mesa y después se embanderan políticamente y después no hay diálogo posible, y es un diálogo que tenemos que tener. Ese es un diálogo que creo que nos va la vida en eso, además de otras reformas. Entonces me parece que en estos cócteles que hace el PIT-CNT cuando hacen estos reclamos, donde meten 18 reclamos, se cuelan cosas que después se instalan y no son buenas para el país. Dicho eso, creo que está buena la celebración, que la protesta que están haciendo ahora, y es en las puertas de un gobierno, sobre todo, responsable.
que es lo que caracterizó a esta ministra de Economía y este gobierno. Y creo que está bien. Sí, en la plaza sigue sumándose gente, ¿no? Se está generando la concentración acá en Plaza de Independencia, desde donde luego se marchará rumbo al Palacio Legislativo. Están arribando contingentes de trabajadores de distintos gremios, se está desplegando allí, viene por 18 de julio una gran bandera uruguaya, ¿no? Sí. Una larga bandera y hay uruguaya. Mucha gente enfrente a la torre. Claro. Ya hay una concentración frente a la torre misma, el resto de la plaza todavía tiene huecos. Están más enojados. Bueno, seguimos contigo, Esteban. Bueno, yo voy a discrepar con mis dos colegas presentes aquí. No es un derecho, es una obligación. A esta altura es una obligación. Digo, vamos a entendernos claro. Al Frente Amplio, el PCNT, que algunos fanáticos lo acusan de ser casi una sucursal del Frente Amplio, le hubiera hecho una macumba, pero 50 veces peor. Porque la situación que convoca, porque hay que verla, primero, para analizar los procesos hay que analizarlo desde la realidad. Y la realidad es que mete mucho tema, es cierto, yo siempre estuve en contra, desde la época que era dirigente sindical, de que lo que hay que hacer es hacer un combo. Yo creo que acá el problema es que en este momento se ha expuesto el corazón de la política económica del gobierno. La rendición de cuentas, que como bien decía Cecilia, es la última donde se pueden hacer ajustes, etcétera, es el corazón. Y no es tan mala, que es horrible por sectores, ¿no? Es decir, la universidad, la ciencia y tecnología, una cantidad, podría ser una lista interminable. Es mala como concepción, de todo punto de vista. Es decir, que se aumente lo que se aumentó en un país que está creciendo a un ritmo relativamente importante, después de venir de la paralización, crea el clima como para que COFE firme efectivamente una recuperación, lo que hace que los salarios vuelvan a su nivel del 19 al final en el año 24, es decir, los 5 mejores años de nuestras vidas. Hay que andar por la calle. Ayer estuve en un barrio, en una asamblea, que me invitaron, y hay que hablar con la gente. Y le digo a Cecilia, porque sé que ella habla con la gente de Salto, cómo está. Y me tomé el trabajo y lo voy a relatar en una columna. La seriedad, la falta de alegría que hay en esta sociedad, será culpa del que sea. Pero el paro expresa una síntesis de problemas que es posible que sean iguales, pero son mucho peores. La caída de salario en 3 años seguidos no se dio. La gente perdió la costumbre, no se dio. La cantidad, y hay reivindicaciones que no están. No está la entrega del país en pedazos, por ejemplo, en el puerto, en las telecomunicaciones, en muchas cosas. Entonces, yo que sabía que este gobierno iba a ser un gobierno de centro-derecha, bueno, con todas las características. Es más, yo que sé que no lo hacen por maldad, lo hacen por ideología, lo hacen por programa. Yo nunca pensé que iban a llegar a este nivel porque yo creía que lo de multicolor los iban a atenuar. Por ejemplo, ¿qué no va a pasar en esta rendición de cuentas? No van a poder aprobar el tema de la ley de medios. ¿Por qué? Porque los ciudadanos le dijeron que no se la votan. ¿Ah? Y porque llegó un momento en que ya empieza a aparecer, no la división, sino hay cosas que superan los niveles del acuerdo para gobernar. Entonces, yo creo, no solo estoy de acuerdo, sino que a mí me parece fundamental que desde la sociedad surjan ideas, propuestas, pero sobre todo protestas, que es lo que hace siempre el movimiento social. Porque si hacemos la lista de las cosas y las proyectamos, yo lo voy a decir con toda claridad, la LUC y todo el debate de la LUC, en realidad pasó a 10º lugar. Y a eso se le agrega otra cosa que me parece, y con esto termino, un horror, que es mentir. La conferencia de prensa para presentar el plan de obra es una gigantesca mentira, donde el único que se salva es la calle, que hizo un discurso político. Los demás se pusieron a hacer chicaneada y a decir que van a hacer una doble vía de 370 kilómetros entre Colonia y Rocha, cuando todo el mundo sabe que
blancos, gobiernos blancos, Colorado, Frente Amplista, hicieron el 80% está hecho. Y lo presentan como tal. No, lo que se dijo es que se va a terminar completando en este periodo de gobierno eso, una doble vía en el plan ese que armaron. Pero además, no dicen que el 30% de las obras son PPP que va a ejecutar la Corporación Vial, que vienen de antes. Entonces, y que las otras ni siquiera están licitadas. Está licitada solo el tramo de la Ruta 5. Si no, habla con algún empresario o algún directivo que esté dispuesto, que es difícil porque viven de eso, y vas a ver. Entonces, estamos asistiendo, y lo digo, lo repito, el único que hizo un discurso político inteligente, discutible totalmente, fue los demás. Se dedicaron a juguetear con ese tema. Emilia, yo creo, Esteban, que... O sea, si yo te escucho a vos, parece que estuviésemos viviendo en Somalia, y no es así. O sea, yo no creo que sea así. Somalia, creo que tenés una posición sumamente crítica, la que respeto, pero creo que el Uruguay no está viviendo ese Uruguay que vos planteás. Creo que hay tensiones, las tensiones las estamos viendo en la Plaza Independencia, hay una frazada corta, hay una ministra de Economía responsable, la economía está creciendo, el desempleo está bajando, la inflación está controlada en relación a lo que son otros países, que se ha disparado por las nubes, y se está haciendo un esfuerzo grandísimo para seguir poniendo al Uruguay a punto para que reactive y para que se alcance los costos. En COFE ya se alcanzó, será en el 2024, pero bueno, es en el 2024, es un avance. Entonces yo lo que veo, y escuchando a los analistas económicos que no son afines al Partido Nacional, diciendo que en economía se están haciendo las cosas bien, ahora es el mercado que tiene que reaccionar. Y con respecto al hambre, o sea, no puede haber un solo uruguayo que pase hambre. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería un drama si eso fuese así. También tengo información de que el tema, por el lado de la izquierda, se ha exagerado, se ha tratado de imponer como que se está muriendo todo el Uruguay de hambre. Y eso es falso, es totalmente falso. O sea, entonces, creo que hay tensiones propias, que es la que estamos viviendo, dentro de un gobierno hiperresponsable con lo que está haciendo y por lo que se está preocupando. Así la veo yo. No estoy de acuerdo con el dramatismo que vos le pones a tus palabras. Pero ¿sabes qué pasa? El dramatismo depende de dónde te pongas en la sociedad uruguaya. Cuando hay 1 millón de personas que están en el clearing, de las cuales 620.000 no están pagando y no van a poder pagar, el mercado, que es a lo que apuesta a este gobierno por concepción, no por maldad, por concepción, cosa que conocemos en el Uruguay porque se aplicó como política durante décadas, está llevando el país en pedazos. No, mira, tenemos una ventaja, vos y yo somos bastante estables en este programa, ¿no? Entonces, como estamos hablando de lo que pasa ahora y lo que va a pasar, vamos a seguir discutiéndolo. Yo te digo, yo en la universidad con vamos a perder... con respecto a lo que decís, que estuvimos de acuerdo el jueves pasado, que Cecilia estaba... O sea, estamos de acuerdo que la usura no es la herramienta adecuada para que el crédito funcione. Es ahí donde hay que legislar. Estuvimos todos de acuerdo con Manín y Ríos. Sí, o sea, y con una cosa, nosotros tampoco hicimos mucho contra la usura, ¿eh? Y lo digo claramente. Cuando hablas de nosotros... yo era del Frente Amplio, por lo tanto estoy hablando de la responsabilidad que me cabe. Pero no es solo eso. ¿Qué pasaba? Era una calecita donde los aumentos de salario y jubilaciones hacían que los préstamos, aunque fueran usureros, se podían cubrir. Ayer una de las personas que estaba en la reunión tiene un hábitat y me contó que una mujer fue a pedir un préstamo de 20.000 pesos porque va a pagar 39 para pagar 8 cuotas. Después de eso, ¿qué hace esa persona? Pero ¿cuál es la... Entonces, eso no estoy hablando de cifras abstractas. El 1.000.000 de personas, no lo dije yo, los 620.000, no lo dice yo, lo dije gente del gobierno. Pero no son creación de este gobierno ese millón de deudores. Eso viene de atrás, viene de una forma de que el crédito está mal. Entonces viene también del hecho de que antes la gente tenía por delante un aumento de salario y ahora hace 3 años que pierde salario. Seguimos. Y se terminó la pandemia. Vamos a otro en la mesa, vamos a Juan Pedro, vamos a Cecilia. Dale. No, creo que junto con los temas de salario, los temas del contexto, que no voy a repetir, que todos los conocemos, creo que lo que uno esperaría concretamente del marco de la rendición de cuentas es la priorización de atención sobre todo a aquellos sectores más desfavorecidos, incrementando la transferencia sobre todo de asignaciones familiares sectorizadas, a aquellos sectores que realmente se han descolgado
se han despegado, estaban mínimamente integrados y hoy en todo este proceso, a pesar de con la pandemia y con los procesos de mejora que ha habido en el último año, siguen totalmente descolgados. Esa es la trama social que en lo personal más me preocupa, que son el cinturón metropolitano, el interior profundo, donde se están dando situaciones de vulnerabilidad alimentaria, donde están dando situaciones de extrema situación. Creo que ese es el punto central, junto con esa mirada a mediano y largo plazo, como es la inversión en ciencia y tecnología. Creo que ese es el punto donde uno como ciudadano priorizaría, sabiendo que estamos viviendo un contexto sumamente complejo, donde lejos, porque también es una cuestión yo celebro que la gente que todos podamos quejarnos y podamos, por supuesto, habla muy bien de la democracia, pero también, si no construimos eso con sentido, decir, bueno, cómo construir en los próximos 10 años esas reformas, creo que un poco es una válvula de escape que nos vuelve a estar en la misma noria. Con gobiernos frente amplistas, con gobiernos colorados, con gobiernos blancos, el crecimiento de Uruguay siempre ha sido estable, el 2%, 3%, y esa mirada no va a poder hacer crecer al país con la cantidad necesaria para poder entrarnos en una vía de desarrollo. Cecilia, volvemos contigo. Sí, yo celebro que ustedes estén escuchando los ruidos de la manifestación, porque me parece que es lo que además estamos acostumbrados como uruguayos, por lo menos mi generación, y espero que todas las que vengan también, porque es parte de lo que somos, ¿no? O sea, el poder manifestarnos, el poder expresarnos libremente y con respeto. Sigo insistiendo que para mí esta movilización y este paro parcial tiene una cuestión de oportunidad y de contenido también, que tiene que ver con la rendición de cuentas, que para mí, desde el punto de vista político, es la última oportunidad también, reiterando la palabra, importante que hay para poder hacer modificaciones en este aspecto. Es la última rendición que puede mover alguna aguja. Diciendo esto, también digo, ahí están los trabajadores haciendo sus reivindicaciones. También hay todo otro grupo de gente que es un poco lo que creo que estábamos mencionando y que tiene que ver con la rendición, que son las pequeñas empresas, las medianas empresas, los comerciantes. Acá en el interior, en las zonas de frontera, se está sintiendo muchísimo el tema de la diferencia cambiaria, muchísimo. Toda esa gente no está protestando hoy, pero seguramente está con aspiraciones también de que haya buenas noticias en la rendición de cuentas. Yo coincido con que Uruguay está muy complejo desde el punto de vista económico. Coincido con el tema de la falta de recuperación salarial y también de las jubilaciones, pues tenemos que hablar de las jubilaciones también, que es un tema no menor, porque el costo de vida ha aumentado muchísimo, pero también de la pequeña y mediana empresa, y también con esa cuestión de la desigualdad territorial que tiene nuestro país, que increíblemente la tiene, porque con 700 kilómetros recorremos todo el país, pero hay una desigualdad territorial importante. Así que celebro desde el punto de vista democrático que se pueda hablar, incorporar el tema del endeudamiento a las conversaciones que tenemos en la tertulia. Me parece tremendamente significativo, cosa que hicimos la semana pasada cuando hablamos del proyecto de ley de Manini, pero hay que incorporarlo porque es lo que uno escucha en la calle. Así que sí creo que hay problemas importantes, no creo que todos estén reflejados en esa plataforma, quedan temas afuera. No comparto el tema de la decisión de poner demasiados temas, pero creo que esto tiene que ver con la rendición de cuentas, y en la rendición de cuentas es donde puede haber, y esperemos que haya algunas buenas noticias para los uruguayos. Estoy mirando los mensajes de los oyentes que se amontonan, ¿no? Elijo dos y después vuelvo. Dice de Juan: no estoy conforme con este gobierno por otros temas, pero parece muy razonable ser prudentes, no hacer populismo, ceder y después dejar al próximo un problema gigantesco. Que le van a dejar al próximo, te la regalo, incluso en deuda. Acercate más al incluso en micrófono. deuda. ¿Ah? Después Marcelo señala: está claro que la movilización del PIT-CNT ya ha dado resultado. En la tertulia se está discutiendo la situación del salario y la rendición de cuentas. Pero por supuesto, y hablemos del tema de educación, que es un tema que sobrevuela todo eso. Si ustedes leyeron la rendición de cuentas, habla y hace énfasis,
Juan Pedro, de todo el tema de la reforma que se está llevando a cabo en estos momentos en la educación, en primaria y en secundaria. Entonces, en esas cuestiones de la frazada corta, tal vez, esta vez no le tocó a la Universidad de la República, que por otro lado, según lo que dijo la ministra de Economía, Susana Arbete, el 87% del gasto de la Universidad de la República va para salarios, y ahí sí encontraron un aumento salarial por el sueldo que reciben mes a mes. Entonces, se abrió Paysandú, se destinaron $7 millones para abrir en Paysandú. Entonces, quiero decir no se puede satisfacer a todos los sectores que hay exigiendo mayor gasto. En este caso, el mayor gasto va para la educación. Y me parece bien, porque para que lleguen a la Universidad de la República, primero tienen que no caerse en el liceo y no caerse en secundaria, que es lo que está sucediendo, y Juan Pedro sabe bien de esto. Entonces, me parece que el énfasis de la educación se ponga en primera infancia, escuela y liceo, me parece que está bien. En un presupuesto corto, post pandemia, con enorme responsabilidad, como ha demostrado Azucena Arbeleche. Entonces, me parece que es lógico que todo el mundo cinche para su molino, pero también hay que ver el conjunto. Y para eso está el gobierno y para eso está la ministra de Economía. Yo le quiero decir que un grado 3 de la Universidad de la República gana menos que un grado 1 de ANEP. ¿Tá? Por lo tanto, eso de aumento de sueldo, vamos a empezar a perder docentes que se van a empezar a ir. Y la Universidad de la República fue castigada. No solo no le aumentaron, la castigaron. Hoy leí el llamamiento, no sé si tú lo leíste, pero es imposible leer las firmas. Son miles de firmas de científicos, incluso los más conocidos por nosotros por la pandemia, que se suman a decir que es una barbaridad, es una falta de perspectiva estratégica, es una falta de sensibilidad no social, sino una falta... no somos Somalia, pero nosotros somos, en algunos aspectos, un país que se diferenció mucho del resto de América Latina. Y nos vamos acercando, en algunas cosas. Yo te escuché hacer hoy la nota sobre el turismo. A ver, el cambio. No hay ninguna posibilidad de actuar como se actuaba antes, con medidas sobre la tarjeta. No se ha hecho nada. Tú estás hablando de los nuevos desafíos que el turismo uruguayo atraviesa debido a lo que está ocurriendo en Argentina, a lo más nuevo de Argentina. Y en Brasil también. Argentina ya era un problema, entre comillas, para el turismo acá, por la diferencia cambiaria. Ahora, con la crisis derivada de la renuncia de la economía, etcétera, esto se ha agravado, ¿no? Y no podemos y se ha agravado todo el litoral. Preguntémosle a Cecilia. Yo lo que las pequeñas y medianas empresas, buena parte de los 620.000 que no pueden pagar son pequeñas y medianas empresas que fueron a buscar crédito para sobrevivir y ahora no saben cómo pagarla. Miren qué interesante, a propósito de ese tema. Yo tengo una opinión. A ver, Cecilia, dale. No, que tengo una opinión respecto a que en algunas rendiciones de cuenta hay sectores que tienen que quedar afuera, o que deben, o que van a quedar afuera, porque la plata no da para todo. Por lo tanto, yo esto de la universidad no lo tomaría tan radical. Fijémonos que durante 15 años del gobierno de Frente Amplio no fue un peso para el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, vaya que es importante para nuestro país. Durante 15 años, 3 presupuestos con sus respectivas rendiciones de cuenta, sin aumento para el Poder Judicial, con creación de leyes que tenían que ver con aplicar más responsabilidades al Poder Judicial, a las cuales no se les daba un peso. Así que yo creo que esto lo tomaría en su justa medida. Lo que pasa es que ahí tenemos toda una discusión, ¿no? Que es la estructura del gasto y la estructura del Estado, ¿no? Es evidente que hay sectores, que hay dependencias que necesitan refuerzos presupuestales. Ahora, habrá que ver cómo se recorta en otras, ¿no? Porque no hay forma de seguir dándole a la maquinita, no hay forma de seguir inflando el globo, ¿no? Por eso hablo de la responsabilidad. Ese es un tema que el Uruguay tiene pendiente. ¿Dónde achicar? ¿Dónde recortar? ¿Cómo racionalizar el gasto? ¿No? Y pregunto, ¿y por qué? Discúlpame, ¿está prohibido sacar más plata de los que acumularon? Ya no son 9.000 millones. Bueno, y estás entrando en otra discusión. 9.000 millones de dólares. Estás entrando en otra discusión. A mí no me gusta la demagogia, ¿no? Y entonces, yo sé que hablar de impuestos es una especie... Bueno, acá se aplicaron impuestos. El 2% de la tarjeta es un impuesto. Pero yo te digo una cosa, que haya un sector reducidísimo que ya esté superando los 10.500 millones de dólares de acumulación comprobable
sin contar la compra de bienes inmuebles. Estamos hablando de pesos. Tú introducís otra discusión, la de agregar nuevos recursos a rentas generales, ir en busca de más impuestos o impuestos a determinados sectores de la población, determinados sectores del empresariado. Bueno, esa es una discusión, pero la otra antes es... ¿Y está bien el gasto del Estado? No hay nada para tocar ahí, porque si no la hipótesis es, está todo correcto, agreguemos, ¿no? Pero eso ha sido la historia siempre. Bueno, es lo que termina pasando. La estructura del gasto del Estado. Es lo que termina pasando. Dos mensajes. Acá se hizo, a la universidad se le sacó plata. Con el Fondo de Solidaridad, a la universidad se le sacó plata. Dos mensajes que agrego. 30%. Dos mensajes que agrego. Pensá esto, 30% de compra de medicamentos menos el año pasado, ¿que no es ajuste? Dos mensajes que agrego. A propósito del tema del endeudamiento de las familias, etcétera. Miren, esta es una observación para incorporar a la discusión aparte que ya hemos tenido, ¿no? Dice Elena, mis padres, con varios hijos y uno de mis padres desempleado, en la década de los 80 nunca sacaron un préstamo. Hoy la gente recurre al endeudamiento porque no tiene cultura financiera. Y en los 80 no pululaban los Creditel y los cosos haciéndote propaganda todo el tiempo. Era muy difícil acceder a crédito. De hecho, nacen muchas de estas financieras por atrás de los bancos precisamente para poder satisfacer a la demanda insatisfecha de la gente que necesitaba créditos chicos y no podía. Con lo cual también hay un cambio en la sociedad ahí. Y no hay cultura financiera, yo estoy de acuerdo con eso. Y después... No había la ley del 2007, que la ley del 2007 es la que habilita todos estos intereses, es tremendo. Y después, Carmen dice, creo que a los uruguayos, sobre todo a los políticos, les corresponde mirar hacia Argentina. Ojo con bombardear a la sociedad y a las instituciones, plantea en términos así preocupados. Si me permiten un comentario, no solamente a los sectores políticos y a los sectores sociales. Yo creo que acá hay una gran carencia que yo no lo tomaría tanto por el punto de vista del tema financiero o económico, de la apropiación a través del exceso de ganancias, tema que ni siquiera los gobiernos del Frente Amplio asumieron, porque la estructura financiera que hoy tiene este gobierno fue la que desarrolló la reforma tributaria de los gobiernos del Frente Amplio. Por lo tanto, y en ese mismo momento, dentro del Frente Amplio había sectores que afirmaban desde bajar las reservas, tocar las reservas, incrementar los impuestos a los sectores del agro, y en ese momento el equipo económico encabezado por Astori decía, no, hay un modelo tributario que es equilibrado. Pero eso no exime un punto que es el gran ausente en el modelo de desarrollo, que es la opinión de lo que serían los sectores dominantes, lo que para Pareto serían las élites. Hay un gran silencio de las élites que siguen pensando en forma apropiativa de los recursos. Así como los trabajadores pedimos aumentos salariales y mejoras de salario real, las élites uruguayas en lo económico, en lo financiero, en lo agropecuario, siempre van por la búsqueda de ese exceso o de esa apropiación del excedente de producción. Y yo creo que hay un punto de una poca mirada país, porque si invierte poco el Estado en innovación y tecnología, las empresas privadas invierten menos. Si invierte poco el Estado en la productividad y si a los sindicatos les cuesta asumir el tema de la productividad como un elemento central para el crecimiento y el desarrollo, a las empresas privadas en Uruguay, legítimamente, y a tanto sea de los sectores agropecuarios, financieros, industriales, también les cuesta asumir el tema. Porque hay discusiones ideológicas que están claras cuando los plantea el PIT-CNT, no están tan claras cuando desde las cámaras industriales, las cámaras agropecuarias, plantean, por ejemplo, los sectores hasta están teniendo ganancias, y me parece fantástico que tengan ganancias fantásticas los sectores del arroz, el sector agropecuario, pero cómo eso no traslada, no se transmite. Los industriales, no los excepto industriales. la carne y los agroexportadores. Pero no terminan de ver un proyecto de país inclusivo, y creo que ese es la miopía de las élites es un punto que valdría la pena profundizar. Ya seguimos. Mientras afuera, aquí, en la Plaza Independencia, crece la concentración, mientras seguramente por los micrófonos nuestros los oyentes perciben los estruendos, ¿no? Los petardos, las bocinas, las bubucelas. ¿Cómo? Sí, ahora vamos a empezar a hacer eco. Bueno, mientras acá enfrente se desarrolla, digamos, la movilización vinculada con el paro general, nosotros vamos en busca de un segundo tema en la agenda de la tertulia esta mañana.